Buenos días a todos, yo soy Leandro Poser, parte del Comité Científico de CONAREC, y les quiero dar la bienvenida al tercer podcast del año que estamos realizando en este ciclo 2022. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la insuficiencia mitral secundaria y el rol que tiene el MitraClip en el tratamiento de estos pacientes. Para empezar, le quiero dar la bienvenida a todos los oyentes, a todo el público presente. En este caso nos están acompañando la doctora Mariana Salcerini, que es también parte del Comité Científico de CONAREC. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Marcelo Agüero, que es parte del staff del servicio de hemodinamia del Instituto de Cardiología de Corrientes. Él es experto en el implante de estos dispositivos y la idea del día de hoy es que nos aclare algunas dudas acerca de las indicaciones, la técnica y cómo brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Antes de empezar con la entrevista, nos gustaría presentar a un residente de segundo año del Hospital Universitario Fundación Favaloro, el doctor Federico Taret, que nos dará una breve presentación de un caso clínico de su centro en cuanto a implante de MitraClip. Te escuchamos, Federico. Buen día, soy Federico Taret, residente de segundo año de cardiología de la Fundación Favaloro. Hoy vengo a presentarles el caso de MitraClip. Se trata de una paciente de sexo femenino de 71 años de edad, oriunda de la ciudad de Necochea, que tiene como factores de riesgo cardiovascular diabetes tipo 2, diagnosticada hace 15 años, e hipertensión arterial, hipotiroidismo, miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función del ventrículo izquierdo, que fue diagnosticada hace 10 años, con etiología idiopática, insuficiencia mitral severa, sintomática para disnea en clase funcional 3, y enfermedad renal crónica de etiología cardiorrenal. Como antecedentes quirúrgicos, una colecistitis el año anterior, en 2021, que se le realizó colecistostomía por alto riesgo quirúrgico. En los estudios previos por laboratorio, enfermedad renal crónica, urea de 194 y creatinina de 3.3, en el Doppler de vasos del cuello sin lesiones y en la cinecoronariografía coronarias normales. En el ecocardiograma transesofágico que se le había realizado este año, presentaba una función del ventrículo izquierdo con deterioro severo, 23% de fracción de erección, dilatación severo del ventrículo izquierdo con 70 milímetros de diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda dilatada severa, cavidades derechas que estaban dilatadas pero con buena función del ventrículo derecho, y una insuficiencia mitral con mecanismo funcional, con reflujo mitral severo, tenía 100 mililitros de reflujo de volumen regurgitante por latido, y un ORE de 50 milímetros cuadrados. En el electrocardiograma, basalmente tenía taquicardia sinusal, con signos de agrandamiento de la aurícula izquierda, un QRS ancho de 110 milisegundos, y desviado a la izquierda al eje. En cuanto a la medicación de uso habitual de la paciente, venía con omeprazol, T4 por el hipotiroidismo, metformina, 1 gramo cada 12 horas, bisoprolol, furosemida, sacubitrilo valsartán cada 12 horas, espironolactona y dapagliflozina. Bien, en cuanto a la decisión de cómo seguir con la paciente, al evolucionar con insuficiencia mitral funcional, con deterioro severo de la función ventricular, tratamiento completo para insuficiencia cardíaca, y persistiendo con disnea en clase funcional 3-4, que había empeorado en los últimos meses, con mala tolerancia al decúbito, y pérdida de peso de 20 kilogramos en el último año, con riesgo quirúrgico elevado, con un STS de 9.8%, se evaluó por HeartTeam y se decidió la resolución de la válvula mitral mediante MitraClip. En el ET previo al procedimiento, la información es la misma que aporta el ET que teníamos previo, deterioro severo de la función del ventrículo izquierdo, y la insuficiencia mitral de grado muy severo por restricción al cierre bivalvar. Ingresó el 9 del 5 de forma programada, se colocó MitraClip bajo anestesia general y con monitoreo ecocardiográfico, y en el ecocardiograma transesofágico post procedimiento
Se observa el implante del MitraClip en segmentos A2-P2 y otro a nivel lateral, y queda con una insuficiencia mitral moderada residual, con un gradiente medio de 4 milímetros de mercurio y con una mejoría del flujo en las venas pulmonares. Previo tenía un flujo invertido, y posterior al procedimiento queda con una onda sistólica aplanada. Bien. En cuanto a la evolución de la paciente, tuvo 2 días de internación y evoluciona posterior al procedimiento estable y sin signos de faro de bomba ni insuficiencia cardíaca, por lo cual sigue por ambulatorio al mes con un ecocardiograma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fede, por tu presentación. La verdad que fue muy clara, muy didáctica. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta entrevista. ¿Cómo le va, doctor Agüero? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo te va, Mariana? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con los residentes de cardiología del país este tema de la insuficiencia mitral y el tratamiento percutáneo de la misma. Le agradecemos mucho su presencia. Sabemos que el tiempo que implica tener que dedicarse a estas presentaciones, así que esperemos que esto lo pueda escuchar mucha gente. Antes de empezar, quiero simplemente recordarles a todos los oyentes que tenemos ya presentadas 2 podcasts previos que son muy interesantes, están en todas nuestras redes si lo quieren ver, y además estamos llevando a cabo el curso de antitrombóticos que todavía queda un par de semanas por desarrollar en este mes, así que nos gustaría que nos acompañen. Bueno, doctor, simplemente para entrar en el tema, sabemos que la terapia con el implante de MitraClip es una en cuanto a dispositivos, una de las terapias más nuevas, y que esta terapia está basada en algunos trabajos que en un principio parecían ser contradictorios y después, a lo largo del tiempo, se fue viendo que en verdad implicaban a cierta población distinta y que se encontró un beneficio en la población de los pacientes con insuficiencia cardíaca en cuanto al beneficio que brindan estos dispositivos. Por eso, como primera pregunta, le queríamos consultar, ¿en dónde radican las principales diferencias entre el COAPT y el MITRA-FR? ¿Son estudios verdaderamente opuestos o son complementarios? Bueno, gracias por la pregunta. Ustedes saben que en el año 2018 llegó el momento de los trabajos randomizados para terapia percutánea con MitraClip para la insuficiencia mitral. Previamente a esto había algunas pistas de que la terapia podría funcionar. Básicamente estas pistas venían de un grupo de pacientes funcionales del estudio EVEREST-2. Si bien ustedes saben que el EVEREST-2 era un trabajo dirigido a patología orgánica, sin embargo, un cuarto de pacientes eran funcionales, y en esto se había visto que la terapia funcionaba bien y que producía un alivio sintomático, mejoría en la calidad de vida y resolución de la insuficiencia mitral. Después de esto surgieron registros, metaanálisis de estos registros, donde todos mostraban lo mismo, que a pesar de ser una población muy enferma, los pacientes funcionales tenían beneficios en lo que respecta a mejoría en la calidad de vida. Así como le decía, en el año 2018 comienzan a llegar los trabajos randomizados y se publican 2, como decías vos. El primero, que fue totalmente, ¿cómo decirlo?, decepcionante, que es el MITRA-FR, porque no demostró beneficios con la terapia en su punto final, que era hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte. Y después, afortunadamente para los que veníamos empujando esta terapia, solamente un mes después se publica el COAPT con mayor número de pacientes y con resultados diametralmente opuestos, ya que el beneficio fue muy importante en el punto final primario. Todos los puntos finales secundarios también se beneficiaron con la terapia, inclusive hubo un descenso en la mortalidad total, que es a veces un poco difícil de encontrar en estos trabajos de insuficiencia cardíaca. Ahora, inicialmente se tomó como 2 trabajos contrapuestos porque el grupo de pacientes se suponía que era más o menos igual, la terapia era la misma, pero sin embargo después se vio, haciendo el análisis más pormenorizado de ambos trabajos, que había diferencias importantes en un trabajo y otro, y esta diferencia la podemos dividir en aspectos relacionados al procedimiento y aspectos relacionados a la selección del paciente. Con respecto a los aspectos relacionados al procedimiento,
impresiona ser que los investigadores americanos, los del COAPT, eran más experimentados que los investigadores europeos, ya que lograron una tasa de éxito técnico mucho mayor. Es decir, el fracaso terapéutico en el MITRA se dio casi en el 10% de los pacientes, mientras en el COAPT solamente un 5% de pacientes no lograron reducir la insuficiencia mitral a 2 cruces o menos. También los europeos tuvieron una tasa de complicaciones del doble que los pacientes tratados en el grupo del COAPT, y esto llama la atención porque una de las fortalezas principales de la terapia es su seguridad. Entonces, tener un 10% de tasa de complicaciones también hace pensar que la experiencia de los investigadores europeos no era tan grande como la de los investigadores americanos. Y lo más importante es la diferencia en la selección de pacientes. Los pacientes del MITRA, el estudio europeo, basaron su entrada al estudio según los criterios de la guía europea de ultrasonido, donde consideraba como severa la insuficiencia mitral con ORE mayor de 0.2. En cambio, en el grupo americano, guiándose por las guías americanas de ultrasonido, consideraban como severa insuficiencia mitrales más importantes que la del europeo, con ORES mayor a 0.3. Adicionalmente a esto, los pacientes del MITRA eran pacientes con ventrículo izquierdo más dilatados que los pacientes del COAPT, con respecto a al volumen de fin de sístole. Esto nos hace pensar y nos lleva al concepto de insuficiencia mitral proporcionada o desproporcionada. A mí me gusta llamarla desproporcionada exagerada. El concepto es que para cada grado de disfunción ventricular le corresponde una insuficiencia mitral, y que cuando esta insuficiencia mitral es mayor a la esperada para el grado de disfunción ventricular, se presenta esta insuficiencia mitral desproporcionada. Estos con insuficiencia mitral desproporcionada eran los pacientes del COAPT, es decir, eran pacientes más valvulares que miocárdicos, mientras que los pacientes del MITRA eran pacientes con más enfermedad muscular y con insuficiencia mitrales menos severa, y por lo tanto es obvio que esta terapia sea de una respuesta subóptima. En cambio, en el COAPT eran pacientes más valvulares que miocárdicos, y en estos pacientes sí se logró un beneficio significativo. Por lo tanto, la tendencia actual es considerarlo como trabajos complementarios para la selección de pacientes. Excelente, doctor, el resumen y comparación de ambos trabajos y la conclusión del mismo. Como usted dijo muy bien, la elección de pacientes es muy importante, pero también, bueno, como para entrar un poco más a nivel técnico, ¿cuál cree usted que son las claves para que el procedimiento sea exitoso? Bueno, la principal clave es la selección de pacientes, sobre todo cuando un equipo tratante se encuentra en el inicio de la curva de aprendizaje. Básicamente la selección del paciente ideal, tanto en funcional como en orgánico, nos habla de que los segmentos centrales de las válvulas tienen mejor respuesta al tratamiento que los prolapsos o las insuficiencias mitrales comisurales, ausencia de calcificación en el sitio de clipado, un área valvular mitral de inicio mayor a 4 centímetros cuadrados, y del punto de vista de aspectos técnicos del procedimiento, intraprocedimiento en sí, es la buena calidad de la imagen transesofágica, es fundamental, y hay un aspecto del procedimiento que es inicial al mismo y que es el más importante para poder luego hacer un procedimiento fluido, que es la punción transeptal. Una punción transeptal subóptima lleva a un procedimiento engorroso y a veces imposible de completar. Para obtener una buena punción transeptal, a diferencia de otras patologías, en este caso, la punción debe hacerse en segmento posterior y superior de la fosa oval, y debe medirse la altura en un eje en 4 cámaras, la altura al plano valvular mitral, que tiene que ser por lo menos de 4,5 centímetros. De esta manera, uno al deflectar el catéter en la aurícula izquierda puede dirigirlo tangencialmente hacia el plano valvular y hacer un procedimiento más fluido. Perfecto. Sí, no cabe duda que el procedimiento en sí es complejo, entonces encontrar esas claves para aumentar la tasa de éxito resultan muy importantes. Y es por esto que le queríamos preguntar, este paciente con insuficiencia mitral secundaria que llega al servicio de hemodinamia, muchas veces es el resultado de que un cardiólogo clínico lo derive o haga la interconsulta con el servicio de hemodinamia. Y a su vez usted ya mencionó la importancia del
del eco transesofágico en el procedimiento. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se conforman verdaderamente estos equipos multidisciplinarios del trabajo? ¿Y qué rol cumple el ecocardiografista dentro del procedimiento específicamente? Sí, ustedes saben que el Heart Team se difundió masivamente con la irrupción del TAVI, digamos. El Heart Team de la insuficiencia mitral funcional tiene algunas diferencias con el Heart Team del TAVI, porque entran dos actores fundamentales que por ahí en el Heart Team de la válvula aórtica no son tan importantes, digamos. Aquí cobra mucha importancia el especialista en insuficiencia cardíaca, porque uno de las condiciones para que un paciente califique para el tratamiento de la percutánea insuficiencia mitral es que se encuentre bajo el tratamiento médico óptimo y resincronización en el caso que fuera necesario. Es decir, el paciente debe estar manejado por un equipo multidisciplinario coordinado por el especialista en insuficiencia cardíaca que nos garantice que el paciente tenga el mejor tratamiento óptimo del año 2022, que sabemos que hubo cambios importantes en la terapia farmacológica de la insuficiencia cardíaca en los últimos años, con la irrupción de nuevos fármacos. Y el ecografista también cobra un rol que no tiene en el Heart Team del TAVI, porque aquí este es un procedimiento fundamentalmente basado en el eco transesofágico. Entonces el ecografista, especialista en este procedimiento, está involucrado en las tres etapas del tratamiento, tanto en la evaluación previa al paciente candidato óptimo, como en la guía durante el procedimiento. Sabemos que este procedimiento lleva, todos sus gestos técnicos están basados en la imagen por eco transesofágico, en la evaluación del resultado inicial y en el seguimiento a largo plazo. Es decir, que el ecografista es un actor fundamental en esta terapia. Perfecto. Bueno, como sabemos, como usted dijo, las guías han ido cambiando mucho este último tiempo y las indicaciones principalmente. Y si vamos a lo que estamos hablando de la reparación de la insuficiencia mitral, actualmente tenemos una indicación 2A para hacer la reparación de la misma, obviamente siempre con el tratamiento médico óptimo, como usted muy bien remarcó. ¿Cree que en un futuro, precoz o más tardío, esta indicación va a ir cambiando con los nuevos estudios que van a ir saliendo a partir de este nuevo procedimiento? Para insuficiencia mitral orgánica hay un estudio en curso que es el REPAIR-EMAR, que va a randomizar o está randomizando pacientes como el Everest, pero en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio. Es decir, que vamos a tener más información en unos años a ver si se puede cambiar la indicación de 2A a clase 1 en pacientes seleccionados. En insuficiencia mitral funcional, aparte de los dos trabajos que comentamos inicialmente, el MITRA y el COAP, había dos trabajos más, que es el ReShape, que lamentablemente se lo discontinuó por baja tasa de reclutamiento. Y hay otro trabajo más que es el Matterhorn, que es muy interesante porque incluye una rama quirúrgica para la insuficiencia mitral funcional, y sabemos que la insuficiencia, el tratamiento quirúrgico no ha sido nunca comparado, en insuficiencia mitral funcional no ha sido nunca comparado con tratamiento médico, es decir, que es una cuestión pendiente ver qué lugar ocupa la cirugía en esto. Se me hace un poco difícil pensar que la industria vaya a sponsorear otro trabajo en insuficiencia mitral funcional. Lo que sí hay en curso una serie de registros con las nuevas generaciones de dispositivos con resultados similares a los del COAP en pacientes con insuficiencia mitral funcional, pero no sé si estos registros obviamente no van a alcanzar para que en insuficiencia mitral funcional se eleve la indicación de clase 2A a clase 1. Lo que sí nosotros estamos viendo, los que trabajamos en esto, un progresivo incremento en la indicación, es decir, los cardiólogos clínicos que inicialmente estaban bastante poco permeables a esta técnica, poco a poco han ido entendiendo estas diferencias entre el MITRA y el COAP y están comenzando a derivar más pacientes para evaluación para esta terapia. Perfecto. Sí, doctor, la verdad que al ser una terapia emergente y al ser un procedimiento invasivo, es muy probable que en muchas ocasiones los cardiólogos clínicos, en una primera instancia, siempre se vean algo reacios o intenten esperar lo máximo posible antes de entrar en un procedimiento más a este tipo de pacientes que muchas veces están graves. Por eso,
Justamente, haciendo ya referencia a esta pregunta anterior, antes de avanzar con nuestras preguntas previstas, le quería preguntar, en su centro, ¿cómo suele ser la dinámica de pacientes que es evaluado para MitraClip? Normalmente, ¿cómo les llega? ¿Suelen tener el resincro puesto antes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los tiempos hasta que llega el dispositivo? ¿Cómo funciona todo ese proceso? Sí, habitualmente muchos de los pacientes que hemos tratado en nuestro centro son pacientes que han estado internados en la institución y son ya manejados en tratamiento farmacológico optimizado durante la internación y resincronizado cuando es conveniente. Lo que uno no puede hacer es esperar mucho tiempo tampoco con esta patología. El paciente debe rápidamente someterse al tratamiento médico óptimo, resincronizarse en caso de que sea necesario. Y estos pacientes habitualmente, a pesar de todo esto, son pacientes que suelen seguir sintomáticos con disnea clase funcional 2 al menos. Ustedes saben que uno no tiene que esperar que el paciente esté en insuficiencia cardíaca clase 3 o 4 porque uno está llegando tarde al tratamiento. Ustedes saben que en el estudio COAP hubo un subanálisis de grupo y los pacientes que más se beneficiaban son los que estaban en clase funcional 2. Entonces, la idea es ponerle todo el tratamiento farmacológico al paciente y en un par de meses, 3, 4 meses, evaluar cómo sigue el paciente y si el paciente sigue en clase funcional 2, es un candidato para la terapia. Con respecto a la demora del dispositivo, ustedes saben que es un dispositivo costoso y que dependiendo de la cobertura del paciente tenemos alguna demora más o menos importante. Esto se fue mejorando en el último tiempo. Nosotros teníamos al comienzo de la experiencia muchos pacientes perdidos que habíamos pedido la terapia y después los perdíamos porque el paciente se cansaba de rebotar con la indicación por los financiadores de salud. Ahora estamos teniendo una demora más corta y por lo tanto estamos llegando un poco más temprano al tratamiento de los pacientes. Muchísimas gracias. En cuanto a al procedimiento en sí, siempre hablamos de esos pacientes que tienen, así como también usted nos comenta, que tienen insuficiencia mitral secundaria, que tienen esta insuficiencia cardíaca, inclusive que se encuentran internados y así llegan al sistema así activan todo el protocolo, digamos, hasta el procedimiento. Y lo más común, o por lo menos lo que se presenta muchas veces en los casos clínicos y demás, son esos pacientes donde el mecanismo de la insuficiencia mitral secundaria está dado por una dilatación más que nada de los ventrículos. Pero como sabemos a nivel fisiopatológico hay veces que la miopatía auricular o a veces la misma aurícula es la que puede dilatar el anillo. Quería preguntarle en cuanto a estos pacientes que si bien están presentes, capaz no tienen tanta prevalencia como el otro grupo. ¿El beneficio del MitraClip es el mismo? ¿La evaluación es la misma? ¿O la verdad que deberíamos abordar estos pacientes de una manera distinta? Bueno, esa pregunta está muy interesante. Como vos estás comentando, existen dos tipos de patologías funcionales, las ventriculares y las auriculares. Las auriculares se dan en pacientes con fibrilación auricular crónica y son pacientes que van dilatando el anillo auriculoventricular, el anillo mitral. Específicamente este grupo no está estudiado en un trabajo randomizado, pero recientemente en el EuroPCR este año se publicó un registro de pacientes con insuficiencia mitral auricular y los beneficios fueron similares a los pacientes, a las conclusiones del estudio COAP. Y esto no es de extrañar porque eran pacientes con ventrículos más chicos y funciones ventriculares más conservadas. Es decir, son pacientes que se aproximan mucho a los pacientes del COAP y por lo tanto son pacientes que también se beneficiarían con la terapia. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, yendo a un tema quizás un poco más técnico en cuanto a los dispositivos en sí, sabemos que han avanzado en cuanto a las generaciones de los mismos. Queríamos saber si hay algún proyecto de que se hagan nuevos diseños o nuevos dispositivos como para ir aumentando el éxito de la terapia y la seguridad de la misma. Sí, el MitraClip desde su introducción en el año 2013, que fue aprobado por la FDA para patología orgánica, con la primera generación del dispositivo, sufrió cambios muy importantes en su diseño, en el diseño del delivery system y de los clips.
Nosotros en Argentina empezamos en el 2015 en Corrientes tratando el primer paciente con la generación 1 del dispositivo. Y yo he visto trabajando con la generación 2, 3 y actualmente en Argentina desde hace 3, 4 meses estamos trabajando con la generación 4, un cambio impresionante en lo que es la fluidez del procedimiento. Y el cambio más importante para mí fue en la generación 4 la introducción del clip XTW, que es un clip de brazos más largo y más ancho. Desde que lo tenemos disponible, yo lo he usado en el 100% de los casos, a este clip, y con esto hemos logrado reducir más completamente la insuficiencia mitral, disminuir el número de clips implantados. Ustedes saben que la idea no es implantar solamente un clip, sino 2 o 3 clips, de manera tal de optimizar la reducción de la insuficiencia mitral, y fundamentalmente hemos reducido muchísimo el tiempo de procedimiento, por varias cosas, porque primero porque con el clip este se logra una mayor reducción de la insuficiencia mitral, y además el delivery system es mucho más predecible en su trayectoria cuando pasa la aurícula al ventrículo, entonces uno puede elegir más específicamente el sitio donde quiere clipar. Esto es con respecto al MitraClip. Después hay otros dispositivos que están buscando su lugar en el tratamiento de la insuficiencia mitral. Ya hay trabajos en curso comparativos, por ejemplo, está el CLASP-2, que es un trabajo para patología orgánica y funcional, que está randomizando pacientes con otro dispositivo que es de reparación borde a borde, también que es el dispositivo Pascal, que tiene un diseño y una filosofía similar al del MitraClip. Lo está comparando con MitraClip. Es decir, ya hay 2 tecnologías que están siendo estudiadas, una contra otra. Después también para funcional hay dispositivos de anuloplastia directa o indirecta, como el Carillon, que está también en estudios comparativos con tratamiento médico. Y después, bueno, obviamente se viene también la evaluación de las válvulas percutáneas, que son más efectivas para reducir la insuficiencia mitral, pero que tienen en contra que son procedimientos un poco más mórbidos que la terapia con MitraClip, que tiene su principal fortaleza en estos pacientes severamente enfermos, que es un procedimiento extremadamente seguro. Y con respecto a estos clips, sobre todo para los residentes, los cardiólogos que no tienen la oportunidad del implante de estos dispositivos en su centro, más o menos ¿cuántos dispositivos es el promedio que se suele colocar en los pacientes? Y un centro que hace hemodinamia, pero que no tiene la posibilidad de implantar estos MitraClips, con la llegada de un proctor, ¿con qué estructura necesitan para poder seleccionar un paciente para poder realizarlo en su centro? ¿Es un procedimiento que es muy complicado o simplemente con el abordaje correcto se podría realizar en más centros dentro del país? Nosotros, cuando yo hice el análisis hace un tiempo, hace un año más o menos, cuando estábamos trabajando con la segunda y tercera generación del clip, teníamos una tasa de uso de 1.6 clip por paciente. Actualmente esto yo no lo tengo todo reanalizado nuevamente desde que estamos trabajando con la generación 4, pero con certeza te digo que estaremos muy por debajo de ese número, estaremos en 1.2, porque en la mayoría de los casos con un solo clip lo hemos resuelto. En algún caso de patología orgánica con una válvula flail, de la válvula posterior flail, con un flail bastante ancho, hemos utilizado 2 clips, pero la regla actualmente, en la mayoría de los casos, estamos usando un solo clip. Con respecto a los requerimientos del centro para realizar MitraClip, no son diferentes a los requerimientos que cualquier centro tiene para realizar TAVI. A excepción de la necesidad del eco transesofágico 3D. El eco 3D permite hacer un procedimiento más fluido. Nosotros hemos hecho caso con 2D, pero tienen que ser casos muy seleccionados, muy simples, porque el 3D la verdad que facilita muchísimo el procedimiento, acorta los tiempos y te da más seguridad dónde clipar, de modo tal obtener una reducción significativa de la insuficiencia mitral. Centros con poca... Nosotros estamos proctorizando en distintos países de Sudamérica y en Argentina, y esto hace que la curva de aprendizaje nuestra se haya acortado mucho, y también permite que los centros que no tienen volumen se puedan beneficiar con esta
de experiencia que hemos adquirido nosotros y hacer procedimientos seguros y efectivos, aunque tengan pocos procedimientos por año. Bien. Una pregunta, doctor, en cuanto al seguimiento posterior al procedimiento, ¿cómo lo manejan? ¿Solamente por el médico de insuficiencia cardíaca que viene siguiendo al paciente? Además del seguimiento clínico, ¿alguna otra recomendación? Sí, el seguimiento es clínico y es ultrasonográfico. Afortunadamente esta terapia ha demostrado que sus efectos son duraderos. Lo que tenemos en patología orgánica son seguimientos hasta 5 años. Patología funcional, el COAP demostró seguimiento a 3 años, donde las curvas continúan divergiendo, es decir, continúan separándose, continúa el beneficio de la terapia a los 3 años, pero no nos podemos olvidar que estos son pacientes, los funcionales, que tienen una enfermedad de base en su ventrículo izquierdo, digamos, y el pronóstico muchas veces y la evolución viene signado por esta enfermedad ventricular, es decir, que no se trata de solucionar la valvulopatía y el paciente dejarlo a su evolución natural, requiere un seguimiento muy estrecho por el grupo de insuficiencia cardíaca y ecográfico, obviamente, para ver la recurrencia, descartar recurrencia de la insuficiencia mitral. Eso me parece que es un punto muy importante tener en cuenta porque siempre cuando hablamos de implante de dispositivos, según fue el TAVI en su momento, como son el cierre, digamos, sobre la intervención sobre la mitral, todos deben acompañarse siempre del tratamiento médico óptimo en todos los casos y del seguimiento tanto por el cardiólogo de cabecera, por el equipo de eco y tanto por el agente de hemodinamia, digamos. Así que el abordaje del paciente no deja de ser integral en ninguno de los casos. La verdad que todas estas intervenciones sobre la válvula mitral son muy prometedoras, cada vez tienen mayor grado de indicación, van creciendo, pero hemos escuchado que en los últimos tiempos todas estas intervenciones sobre la mitral también dieron la idea de intervenir con un procedimiento algo similar sobre la válvula tricúspide. Tenemos algunos datos, una idea de que hay ideas que están creciendo, hay algunos dispositivos en desarrollo. Tengo entendido que usted está trabajando también en los mismos, así que le quería preguntar acerca de cómo es el implante del dispositivo en la válvula tricúspide y a qué pacientes en verdad está destinado esta terapia futura. Sí. Bueno, como ustedes saben, la insuficiencia tricuspidea es prevalente, también cerca del 10% de los pacientes mayores a 75 años tienen insuficiencia tricuspidea y la causa más frecuente es la secundaria, digamos, secundaria patología izquierda, valvulopatía izquierda, hay disfunción ventricular izquierda, hipertensión pulmonar. Y otro dato importante es que cerca de un 20 a 30% de los pacientes que tienen catéteres en cavidades derechas pueden tener insuficiencia mitral tricuspidea relevante. Frente a esta alta prevalencia, hoy por hoy no hay otra opción que el tratamiento médico, porque el tratamiento quirúrgico no se aplica en realidad. Los pacientes que acceden a cirugía son muy pocos de insuficiencia tricuspidea pura y muy pocos pacientes que tienen una valvulopatía izquierda se corrigen también la valvulopatía derecha durante la cirugía. Sumado a esto, la recurrencia de la insuficiencia tricuspidea en pacientes operados es muy alta, a los 3 meses y al año. Entonces la cirugía no ha dado aún una respuesta clara. Entonces empiezan a surgir también acá los dispositivos endovasculares, de los cuales hay distintos dispositivos. Está la reparación borde a borde con el triclip o mitraclip en posición tricuspidea. Después hay otros dispositivos que son el trick valve, por ejemplo, que son válvulas que se colocan en vena cava superior y vena cava inferior. Y otros dispositivos que fueron todos evaluados en un registro presentado por Tamarazo, donde se vio, si bien acá no hay trabajos randomizados comparados con nada, son registros, se vio que se lograba en un alto porcentaje de pacientes reducción de la insuficiencia tricuspidea, mejoría en la clase funcional y disminución en las internaciones por insuficiencia cardíaca. De todas las tecnologías disponibles, la que más penetración tiene es el mitraclip en posición tricúspide, que fue evaluado en un registro que es el TriLuminate, donde también se observa lo mismo, reducción de la insuficiencia tricuspidea y mejoría en la calidad de vida por clase funcional y las internaciones por insuficiencia cardíaca.
Básicamente los pacientes candidatos para esta terapia son aquellos que tienen insuficiencias tricúspidas centrales, pacientes con patología secundaria, no primaria, ausencia de catéteres endocavitarios en la cavidad derecha, y un aspecto que es muy importante, que es una limitante de la técnica, es buenas ventanas en el eco transesofágico y transgástrico, porque una de las causas principales del fracaso terapéutico es no poder obtener una buena vista ultrasonográfica, porque es más complejo evaluar ecográficamente la válvula tricúspide que la válvula mitral. Perfecto. Bueno, la verdad que todas estas preguntas nos ayudaron muchísimo a tratar de entender un poco más estos procedimientos, que si bien están hace varios años en la guía, el hecho de que no estén disponibles para todos los centros, que muchos cardiólogos de consultorio inclusive no tengan ningún paciente que tengan ninguno de estos dispositivos implantados, hace que el miedo, el desconocimiento, traten de frenar un poco el beneficio que nos da esta terapia. Así que le agradecemos muchísimo el hecho de que pueda responder a todas estas preguntas. Siempre nos gusta en estas entrevistas, después de haber terminado todas las preguntas programadas que teníamos, tratar de dar unos minutos finales para sus reflexiones, su mensaje a los residentes y a los cardiólogos a los cuales esta entrevista tenga alcance. Así que no sé qué mensajes finales nos quiere dar acerca del uso del MitraClip, qué recomendaciones, qué precauciones. Le dejamos ese espacio a usted para que nos pueda dar esos datos. Sí, bueno, es importante, como vos decías, que los cardiólogos jóvenes que están saliendo de las residencias o están haciendo su residencia se involucren con estas terapias innovadoras, porque se vienen cambios muy importantes, o ya se han insinuado cambios muy importantes en el tratamiento de las cardiopatías estructurales a través de la terapia transcatéter. Usted sabe que el TAVI produjo una verdadera revolución en el tratamiento de la estenosis aórtica, y además de esta revolución en el tratamiento de la estenosis aórtica, renovó el interés por las otras valvulopatías, dentro de las cuales, por detrás de la estenosis aórtica, se comenzó a desarrollar este tratamiento de la insuficiencia mitral, que si bien hoy por hoy la fuerza de la evidencia no es comparable con la fuerza de la evidencia que tiene en TAVI. En TAVI ya la evidencia es contundente, es avasallante, arrolladora. En MitraClip la evidencia se está gestando, pero es importante incorporarlo en pacientes seleccionados, ya que son pacientes que no tienen, muchos de ellos, otra opción terapéutica, para los cuales la cirugía les queda grande, muchos de esos pacientes con patología orgánica, con comorbilidades que se quedaban con tratamiento médico, pacientes funcionales. Yo me acuerdo cuando era residente, o hasta hace poco tiempo, los pacientes con insuficiencia mitral funcional o la insuficiencia mitral funcional era solamente un marcador de mala evolución y no era un target terapéutico. Hoy sabemos que los pacientes que no responden al tratamiento médico tienen hoy una opción para mejorar su calidad de vida y su sobrevida. Y esto también es importante, hablar no solamente de mejoría en reducción de la mortalidad. Nosotros los médicos no solamente tenemos que disminuir mortalidad, sino también tenemos que mejorar calidad de vida. Y muchos pacientes que llegan en estadios muy avanzados de insuficiencia cardíaca, uno puede pensar que no va a tener un impacto pronóstico muy importante en lo que respecta a sobrevida, pero a este paciente mejorarle su calidad de vida, disminuirle la reinternación y mejorarle su clase funcional, es un objetivo terapéutico muy importante. Ustedes ven a los pacientes con insuficiencia cardíaca cómo se reinternan, y si uno puede lograr disminuir este número de reinternaciones, que el paciente tenga una mejor calidad de vida, es un objetivo terapéutico muy importante. Bueno, muchísimas gracias por todo, doctor. Le quiero ceder las palabras de cierre, a nuestra compañera Comité Científico Mariana. La verdad que de mi parte estoy muy agradecido por su presencia. Estoy convencido de que todas estas entrevistas en los distintos ámbitos de la cardiología ayudan a despejar dudas a todos los residentes, y está muy bueno tener la posibilidad de aprender conocimientos nuevos en todos los formatos posibles, ya sea leyendo un artículo, viendo un video, pero muchas veces la palabra de un experto
especialmente en un ambiente como este, sin diapositivas de por medio, sin tanta formalidad en cuanto a ciertas presentaciones, hace posible llegar despejar dudas y tener conocimientos que por ahí la gente diariamente, digamos, no se los plantea o no se los cuestiona. Así que bueno, Mariana, te dejo las palabras de cierre y estoy a su disposición para todo y muy agradecido, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras, por acercarnos su conocimiento también a los residentes, a todos los que están escuchando, a los cardiólogos y más que nada para los que no estamos tan cercanos a la terapia, poder acercarnos un poco más, como dijo mi compañero. Está muy bueno escucharlo desde su experiencia y también para que tengamos más en cuenta estos procedimientos y mejorar así la calidad de vida y obviamente la mortalidad de nuestros pacientes, que es el objetivo que tenemos como médicos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los esperamos. Espero que les sean muy útiles nuestros podcasts y los esperamos en los siguientes episodios. Y recordarles que todo esto va a estar guardado y lo pueden escuchar las veces que quieran, tanto en Spotify como en nuestra página de CONAREC, y los esperamos para todas las siguientes actividades. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y esperamos que pueda seguir participando en otras actividades. Muchas gracias a ustedes, Mariana, Leandro y a CONAREC por la invitación. Un placer poder colaborar en algo con la formación de los residentes de cardiología de la Argentina. Recording stopped. Perfecto. Bueno.